RCR, la red que comunica y une al Perú. La policía de Nicaragua ingresó el último viernes al Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa, ¿no? Y arrestó al obispo Rolando Álvarez, ¿no? Como a 7 de sus colaboradores, ¿no? Esto ha causado la indignación mundial. Álvarez, de 55 años, ¿no? Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, es acusado por la policía nicaragüense y por el gobierno de Nicaragua de intentar organizar grupos violentos, ¿no? Incluso hace 2 días la propia vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega, ha expresado que la detención del obispo Álvarez era necesaria, ¿no? Se está viviendo una dictadura sin precedentes en Nicaragua. Vamos a tomar contacto justamente para conversar sobre este particular desde San José de Costa Rica con Sergio Marín. Él es periodista, director del programa La Mesa Redonda con Sergio Marín. Se encuentra en el exilio desde hace un tiempo, ¿no? Justamente por toda la dictadura que se vive en Nicaragua. Le agradecemos la amabilidad a Sergio Marín de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, Sergio, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Coméntenos, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos, Sergio, respecto al obispo Rolando Álvarez? Usted es una persona que tiene bastante información. ¿Cuál es la situación en el momento del obispo, ¿no? Irrumpió en la curia, en el palacio de la curia de la diócesis de Matagalpa, donde se encontraba el obispo, Monseñor Rolando Álvarez, junto con sacerdotes, 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis. En este momento, ¿verdad? Pasaron el fin de semana los sacerdotes y los seminaristas en una cárcel de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Mientras Monseñor Álvarez tiene casa por cárcel. Él está en la casa de sus padres en Managua. Fue visitado por el cardenal Leopoldo Brenes y se generó una nota de prensa sumamente escueta. Sabemos por esa nota de prensa que la salud de Monseñor Álvarez está bastante deteriorada. Él no ha sido mostrado en público y ya hoy cumpliría cerca de 72 horas de haber sido trasladado de su cautiverio, porque antes tenía la cárcel, ¿verdad?, en la curia y ahora está en la ciudad de Managua también, bajo este régimen carcelario, pues, ¿verdad?, de casa por cárcel. Sergio, yo mencionaba que la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, expresaba hace unos días que la detención del obispo Álvarez era necesaria, ¿no? Lo cual simple y llanamente no hace sino conocer en toda su esencia la dictadura de los Ortega, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos y que no conoce el mundo acerca de Nicaragua, Sergio? En Nicaragua se está llevando a cabo un proceso totalitario por parte del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Desde que retornó al poder en el año 2007, Ortega se encargó de aniquilar una a una las instituciones del Estado. Los poderes del Estado no son independientes. Logró quitar los candados que una asamblea con todo el peso de la ley había determinado por ley que no había sucesión presidencial. Y Ortega, en los 2 primeros años de su periodo, del 2007 al 2009, logró que su bancada en la Corte Suprema de Justicia lograra burlar esa disposición constitucional. Y se ha venido reeligiendo. En ese interín, Ortega logró una alianza con el Gran Capital y gobernó y ha gobernado el país con mano dura. De tal manera que todos los agravios que él vino haciendo a diversos sectores de la sociedad, entiéndase magisterio, transportistas, entiéndase pobladores enteros que estaban luchando contra la minería a cielo abierto,
tuvo su punto culminante cuando Ortega concedió un permiso totalmente oneroso para los intereses del pueblo de Nicaragua mediante una ley, ¿verdad?, que se conoce como ley canalera, donde dio una concesión a un personaje que es totalmente o era totalmente desconocido, Wang Jing, una concesión donde prácticamente partía Nicaragua en dos con la ilusión de hacer un canal interoceánico. La gente de esa zona sencillamente protestó y fue reprimida brutalmente. Llegamos así, ¿verdad?, a los acontecimientos de abril del 2018, donde hubo un estallido social autoconvocado y que Ortega reprimió con un saldo de casi 400 muertos, siendo la mayoría de ellos jóvenes estudiantes que protestaron por una serie de arbitrariedades que Ortega había venido realizando. Esto produjo un antes y un después para Nicaragua. Entonces Ortega a fuego, en una denominada ofensiva final, sacó a los estudiantes de los recintos que estaban en huelga prácticamente tomados por los estudiantes, los criminalizó, criminalizó al gremio de periodistas, criminalizó a los abogados, a los médicos que violentaron la orden expresa de la ministra de Salud, que les dijo al personal médico que no atendieran a los heridos, produciendo esto muchas muertes por falta de atención. Esos médicos posteriormente fueron despedidos del sistema de salud y muchos de ellos están en el exilio por las represalias que el régimen ha tomado contra ellos. Igual sucede con los abogados que se han decidido a defender a los presos políticos. La arremetida más importante del régimen se realizó hace 13 meses, exactamente cuando los opositores al régimen de diversas agrupaciones políticas decidían participar en unas elecciones que habían exigido un fuero, una reforma electoral que les permitiera participar en condiciones justas. La respuesta de Ortega fue hacer una contrarreforma donde endureció el acceso de los adversarios políticos de Ortega a la contienda. Y además encarceló pues a todos los precandidatos a esa justa electoral de todas las agrupaciones que participaban, de tal manera que ahora mismo se encuentran 200, más o menos 200 presos políticos que fueron producto del encarcelamiento de esa acción registrada hace exactamente 13 meses. Debo decir que ahí hay mujeres que pertenecen a agrupaciones políticas, personalidades, mucha gente de la tercera edad que ha estado sufriendo pues poco a poco la crueldad y las torturas que están plenamente documentadas que el régimen les está infligiendo a estas personas. Cabe señalar que un general, exactamente hoy, 22 de agosto, se tomó junto con una de las encarceladas, la comandante guerrillera Dora María Telles, se tomó el Palacio Nacional en 1978 junto con uno de los presos políticos que, a consecuencia de la falta de atención médica en la cárcel del Chipote, falleció hace unos meses. De tal manera que la situación es dramática. Estos son compañeros de armas, ¿verdad?, de Daniel Ortega, y Daniel Ortega, por diferencias políticas, los tiene encarcelados. Pero también hay personalidades de la talla de el ex embajador del régimen de Daniel Ortega en Washington, el académico Arturo Cruz. Existen periodistas detenidos, existen personalidades políticas y también del aspecto socioeconómico de Nicaragua. De tal manera que la situación que se vive en Nicaragua es de un control, de un estado policial, donde nadie puede tener libertades las más elementales. Está prohibido inclusive en este afán de profundización de la crisis. Ortega ha arremetido últimamente contra
los representantes de la Iglesia Católica y contra la feligresía en general. Ahí quería llegar. ¿Cuál es el papel del obispo Rolando Álvarez, ¿no? Porque sabemos que está cumpliendo o ha cumplido un papel bastante destacado en ir denunciando a la dictadura de Ortega, ¿no? ¿Qué papel ha cumplido el obispo Álvarez? Los obispos de Nicaragua han abrazado indudablemente los postulados del Evangelio, esa es una obviedad. Pero hay algunos obispos que ponen énfasis en esas prédicas. Y esas prédicas, indudablemente, atendiendo la realidad nacional de padecimiento de derechos humanos, de padecimiento de pérdida de las libertades públicas, sencillamente se pronuncian. Y como ponen énfasis abrazando el Evangelio, entonces se convierten en objetivos del régimen que hay. Entonces ellos piensan que hay que callarlos. Debo decir que existe el obispo auxiliar de la diócesis de Managua, está en el exilio, en la ciudad de Miami, en la Florida. Otro sacerdote de la parroquia, de una provincia del departamento de Masaya, también está en el exilio. Y una de las voces, ¿verdad?, más altisonantes que Ortega no podía permitir era la voz del obispo Álvarez. El obispo Álvarez pasó en cautiverio en la curia algo así como 15 días. Hace 15 días entonces la policía impidió muy temprano en la mañana el acceso del personal a la curia, y entonces la respuesta de Monseñor Álvarez fue salir a la calle, enfrentarse a los policías con el Santísimo en las manos y exhortarlos a que hubiese libertad de acceso de su personal. A partir de ahí vino un comunicado de la policía donde decía que el obispo Álvarez estaba subvirtiendo el orden y que por lo tanto, en aras de mantener el sosiego, ¿verdad?, en la sociedad, entonces estaba siendo resguardado, entre comillas, y prácticamente encarcelado. A partir de ahí, la feligresía se activó en muchas de las iglesias y estas fueron cerradas, impedidas de realizar misas, y también se prohibió la realización del cierre de la peregrinación de la imagen de Fátima. De tal manera que estos ataques sistemáticos a la Iglesia Católica no son de nueva data. Es un proceso de profundización que se da ahora en la persona de Monseñor Álvarez. Pero antes, en la década de los 80, cuando Daniel Ortega también gobernó Nicaragua, los enfrentamientos con la Iglesia Católica eran sistemáticos y eran muy fuertes. Tan es así que también se expulsó a un obispo de la diócesis de Juigalpa en la década de los 80. Cabe mencionar que a esto hay que agregar que las hermanas de las monjitas de la caridad, de las misioneras de la caridad, que fue fundada por Madre Teresa de Calcuta, que solamente se dedicaban a proteger, a dar cuidado a los más pobres, fueron también desterradas con tiempo perentorio para salir de Nicaragua. Ellas se encuentran ahora acá en San José, Costa Rica. De tal manera que estas agresiones contra la iglesia pues no son nuevas, es una reiteración de un comportamiento dictatorial de Daniel Ortega, que tiene una fijación contra todos aquellos que él considera que son sus enemigos, independientemente si estos hubiesen sido, ¿verdad?, compañeros de armas como los que ya mencioné. Sergio. De tal manera que la situación que se vive en Nicaragua es de caos, de una situación política muy difícil para el pueblo de Nicaragua, que ha dicho que se ha manifestado en resistencia ante todas estas arbitrariedades del régimen. Sergio, una pregunta final. ¿Nicaragua está controlada por la familia Ortega en estos momentos? Te lo pregunto porque las informaciones que uno recibe es que, si bien es cierto, aparecen permanentemente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero se tiene información que los hijos, los familiares son los que controlan los grupos de poder en estos momentos en Nicaragua.
Ortega y su mujer son los principales conductores de este modelo autoritario, dictatorial, impuesto por ellos en Nicaragua. Su amplia parentela, que está conformada por hijos, por nietos, por los consortes de sus hijos, ¿verdad? Yernos, nueras, pertenecen, ¿verdad? La mayoría de ellos son asesores del gobierno en diferentes áreas. Por ejemplo, la hija de la pareja gobernante es aficionada a las modas, entonces con erario público ella realiza certámenes de moda. El hijo, ¿verdad?, que es el que ellos quieren ponerlo como el sucesor, Laureano Ortega, es aficionado al canto lírico, entonces el Estado le patrocina sus certámenes también de canto. De tal manera que todos los hijos pues tienen cargos de asesores, pero no detentan los puestos claves del poder. Ortega y su mujer son los que realmente mueven los hilos del poder a través del ejército, de la policía, de un grupo muy fuerte de paramilitares pagados por la planilla estatal, y la correa de transmisión es pues ellos, ¿verdad?, a través de algunos operadores políticos, que algunos de ellos son sus hijos, sobre todo en las áreas económicas, pero que también participan. Por ejemplo, Fidel Moreno, que es el secretario político del FSLN en la ciudad de Managua, y quien es la correa de transmisión de las orientaciones para todos los secretarios políticos en las diferentes localidades de Nicaragua. Y así también el señor Gustavo Porras, que es el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que hay todo un clan de colaboradores que sencillamente obedecen las órdenes que directamente emite Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Desde cuándo usted se encuentra en el exilio en Costa Rica, Sergio? Desde la arremetida precisamente que hizo Ortega en contra de todos estos integrantes de diferentes agrupaciones políticas. Eso fue en mayo del año pasado. Yo me vi obligado a exiliarme en junio del año pasado, entonces ya cumplí exactamente 13 meses. A ver, hoy es 22, ya cumplí exactamente 14 meses de estar en San José, Costa Rica, 14 meses, realizando el trabajo que antes realizábamos allá, ¿verdad?, precariamente, porque Ortega siempre tuvo la voluntad de acallar a los medios de comunicación independientes. Puso un paredón fiscal, un paredón económico en contra de los medios de comunicación. En este momento, no, la prensa, toda la redacción, hay que decirlo, hace unos 15 días, toda la redacción del diario La Prensa, el principal diario de Nicaragua, con casi 100 años de existencia, se tuvo que exiliar en Costa Rica porque cada vez y cuando hay un ciclo y uno dice, bueno, esto ya se terminó. No, Ortega va y profundiza, ¿verdad?, sus agresiones y arremete contra ellos. ¿Y por qué se vieron obligados los periodistas, toda la redacción del diario La Prensa? Porque sencillamente algunos periodistas acompañaron en el recorrido de transportación de las madres de Teresa de Calcuta, de las monjitas de esta denominación, en su recorrido para Costa Rica. Entonces la venganza política no se dejó sentir, se dejó sentir inmediatamente, y entonces se vieron obligados los periodistas a exiliarse acá en Costa Rica. El Nuevo Diario fue obligado a cerrar. Hay un bozal, ¿verdad?, para los medios tradicionales que todavía están en Nicaragua. Por ejemplo, Radio Corporación ya no está informando ninguna situación política de la que está viviendo el país. Prácticamente está establecida la censura y la autocensura, so pena de que sean confiscados sus medios. Cabe señalar que esta última crisis contra la Iglesia Católica fue acompañada con el cierre de casi 7 medios, 5 católicos que funcionaban en municipios, es decir, en áreas nucleares, ¿verdad?, del departamento. Entonces, ahí en cada municipio tenía una radio comunitaria católica, evangelizadora, y entonces fueron cerradas.
sus equipos confiscados y aprovechó Ortega para cerrar 2 radioemisoras de mucha tradición y de mucha beligerancia informativa, de tal manera que en los medios de comunicación están tomadas y confiscadas las instalaciones de 100% Noticias, del sistema de información de Carlos Fernando Chamorro, y prácticamente no hay medios de comunicación que estén informando desde dentro de Nicaragua. Sergio, yo le agradezco infinitamente esta comunicación y yo lo comprometo para este sábado hablar sobre el tema de la prensa en Nicaragua y también los principales problemas que se viven en estos momentos. Lo comprometo anteladamente porque vamos a hacer un programa más extenso, creo que merece abordarlo, ¿no? Para que la opinión pública en nuestro país, en el Perú, conozca y también esto nos sirva de lección, ¿no? Para quienes creemos en la democracia, que quienes vivimos amparados en que el régimen democrático es lo mejor, las dictaduras hay que combatirlas, y eso en realidad yo saludo la interesa suya, la interesa de los hermanos nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación y el sábado estamos en nuevo contacto con usted, ojalá sea así. Muchas gracias, José, por el espacio. Muchas gracias. Que estén bien. Un saludo a tu audiencia. Muy amable. Conversamos desde San José de Costa Rica con Sergio Marín, periodista, director del programa La Mesa Redonda con Sergio Marín. RCR, la red que comunica y une al Perú.